relaciones intergubernamentales. El capítulo cuarto entonces maneja los enfoques teóricos que empiezan en la ciencia política y terminan en el derecho. Curiosamente, las relaciones intergubernamentales es la antítesis del estudio del federalismo clásico, que era de los abogados. Los politólogos crean las relaciones intergubernamentales entonces para salirse un poco de esos marcos rígidos, de esos marcos de estudiar las leyes, y estudian el comportamiento político. Pero actualmente los abogados no se han quedado atrás y han regresado al estudio de las relaciones intergubernamentales, ahora nuevamente a través de marcos jurídicos, ¿sí? Y estos marcos jurídicos estudian de qué manera pudiera el comportamiento o el desempeño federal práctico ser la base para hacer la modificación constitucional o modificar las leyes y tener un federalismo más dinámico, más adaptado a las circunstancias actuales. Los enfoques analíticos lo abordamos en el mismo capítulo cuarto, ¿sí? Y los enfoques analíticos descomponen en categorías de análisis las diferentes políticas públicas para que podamos tener partes específicas de estudios, análisis de esas fracciones de desempeño federal que pudieran dar más luz de estudios un poquito más específicos. Le damos a la siguiente, de favor. El primero de los enfoques, entonces, es el enfoque de donante-receptor, que es cuando el gobierno nacional da dinero a los estados para poder implementar políticas nacionales que ejecuten directamente los estados de manera descentralizada. Ese es el primer enfoque. Y es el enfoque más clásico de las relaciones intergubernamentales. Desgraciadamente en México actualmente tenemos una contracción en el cual el gasto se ejerce directamente a las clientelas nacionales a través del Banco del Bienestar y ya casi no hay transferencias a los gobiernos de los estados. Se ha utilizado la figura del acuerdo intergubernamental para poder trabajar este tipo de transferencias y tiene que ver mucho con la extracción política, la coincidencia o las expectativas del gobierno nacional para ganar o perder un estado o un municipio en lo específico. Le damos a la siguiente. Y es netamente estudio de los Estados Unidos, las RICs, pues decirles que nosotros tenemos un Congreso de Instrucción Pública de 1889 a 1890. Ya con el tren, el que hizo Porfirio Díaz, se pudieron mover representantes estatales a la Ciudad de México y poder realizar un Congreso de Instrucción Pública. Sería la primicia de las relaciones intergubernamentales en México. ¿Sí? Yo tengo un artículo sobre ello, los invito a que lo lean en la revista Rieset. Hacia 1920, ¿sí? Existen los servicios coordinados, que era tener burocracias estatales mayoritarias bajo las órdenes de algunos funcionarios nacionales, en servicios que eran de composición mixta. Había funcionarios nacionales que eran los jefes y funcionarios estatales que eran los que ejecutaban las políticas. Después de ello, la construcción de escuelas y ya en los años 30 con Banobras, a través de las juntas estatales de caminos, la construcción de carreteras. La construcción de carreteras es la obra intergubernamental más grande que hemos tenido en México desde los años 30 hasta fines de los años 50, cuando se crea Capufe, ¿sí? que pasa entonces a carreteras de peaje. En términos generales, nunca se explica el contenido completo de un libro, ¿sí? Ojalá y nos lean. El libro ahorita está en la venta en Tirantlo Blanche, dentro de poco va a estar en acceso libre, ¿sí? Le daría paso a mi coautor. Les deseo mucho lo que yo ya logré con este libro, escribir un libro con su propio hijo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo también mandé por ahí mis diapositivas, gracias a mi coautor, a mi papá. Si me pudieran ayudar con las diapositivas.
Bien. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, sí es siempre un gusto poder mantener este negocio dentro de la familia. Yo siempre digo, hay familias que tienen carnicerías, familias que tienen peleterías. Nosotros pues nos dedicamos a esto de ser nerds. Es un gusto. Bueno, en el libro Federalismo y Relaciones Intergubernamentales, una actualización para profundizar su estudio en México. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Este libro para qué? Es lo primero que nos va a ocupar, una pequeña plática de para qué queremos un libro de estos. Muchas veces es una pregunta que falta abordar a la hora de presentar un material, y lo siguiente es que vamos a abordar muy por encima los capítulos y muy por encima, bueno, en la esperanza de que con una probadita se animen a tener este libro en sus bibliotecas personales. Creo yo que dentro de los materiales sobre federalismo, que suelen ser bastante densos, este es bastante digerible. Se intentó escribir cada uno de los capítulos de forma que fuera, pues, claramente, como su nombre lo dice, o su función lo dice, que fuera didáctico. Pasamos a la siguiente, por favor. Existe un problema epistemológico para explicar el para qué. Hay una dificultad para avanzar en la conversación, le llaman la dificultad de las mesas separadas, y este problema no es nada nuevo. Este problema ya lo veíamos diagnosticado por Almond y Verba en 1963, y el problema de las mesas separadas es que creamos círculos de gente que piensa en marcos teóricos parecidos a los nuestros y en idiomas parecidos a los nuestros, y terminamos por nunca escucharnos entre nosotros. Entonces, vemos una oleada de críticas hacia los marcos teóricos que se usan para estudiar el federalismo en los Estados Unidos o en Europa, pero vienen de gente que realmente nunca leyó estos marcos, o vienen de lugares donde no se leen estos marcos. Entonces se critican sin conocerse, sino que se critican como un fenómeno completo epistemológico, como quien critica una caja negra. Nosotros lo que intentamos hacer de buenas a primeras es abrir esta caja negra, pasando muchos de estos textos al español y acercándolo a la gente para que digan, bueno, si lo vamos a abordar, abordémoslo como se trata, y si lo vamos a criticar, entonces leámoslo para criticarlo. La crítica requiere de un conocimiento profundo del objeto y de los textos que lo rodean. Eso es lo que intentamos hacer, porque México ha producido estudios interesantes hacia su interior, pero tienen poca proyección comparativa. Es decir, estos textos se citan poco en el exterior. En los Estados Unidos y en Europa se nos cita poco, y cuando se habla de federalismo comparado se nos cita todavía menos. Y por el otro lado, la comparativa internacional ha ignorado el caso mexicano por ser poco desarrollado, por tener déficit democrático, por tener déficit económico, o por estar en el sur global. Los cuales son ciertos, pero eso no lo hace un mal caso, sino que lo hace todavía más interesante. ¿Cómo funciona un federalismo con déficit democrático? ¿Cómo funciona un federalismo con déficit económico? ¿O cómo funciona un federalismo que se democratizó apenas en la entrada a los 2000, ¿no? Entonces, esto es importante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos usualmente, esta es una categoría de muchas, ustedes pueden tener la propia, pero es una categorización que solemos ver en los estudios del federalismo comparado, que solemos ver mucho federalismo fiscal, es decir, cómo funciona la transferencia de dineros entre gobiernos dentro del sistema federal, y cómo funciona quién paga, la gran pregunta de quién paga. Tenemos el federalismo comparado, el federalismo político, institucionalismo, votos, partidos, gobernadores, ciencia política de la más clásica. Y al fondo tenemos relaciones intergubernamentales que suelen tratarse más desde las políticas públicas, es decir, no del gobernador como un actor político, sino de la burocracia estatal como un actor creador de políticas públicas, y que se encuentra en contacto con otras burocracias de niveles inferiores o superiores. Estas tres áreas a veces dialogan entre sí, a veces no. Lo que intentamos es proveer marcos que vienen de cada uno de estos ejes, para que los alumnos, sobre todo los nuevos alumnos, los nuevos politólogos, los nuevos administradores públicos, tengan conocimiento de estos marcos y puedan pasar de uno al otro a la vez que profundizar en cada uno de ellos. O sea, es importante que los alumnos no solamente tengan conocimiento de qué hay dentro de cada uno de estos círculos, sino que puedan ir y venir entre ellos. ¿Qué es un gobernador para el federalismo fiscal? ¿Y qué es un gobernador para el federalismo comparado? ¿Y qué es un gobernador para las RIG? Cumplen acciones distintas, aun si son el mismo actor. Se piensan de forma distinta, los pensamos de forma distinta. Si podemos pasar a la siguiente.
El problema social es ligeramente más cotidiano, por eso es más fácil de explicar, pero a la vez es más difícil de afrontar. Lo que tenemos aquí es un paper que salió hace relativamente poco que demuestra que la ciencia es un fenómeno social, y es un fenómeno social donde se habla de autores que se conocen entre sí. Y si no nos conocen y no producimos en idiomas en los cuales se está dando la conversación, estamos condenados a que se nos cite poco y se hable poco de nuestro trabajo. Es triste, pero es la verdad. A nosotros nos encanta nuestro idioma, nos encanta hablarlo, pero la verdad es que la ciencia no se hace en nuestro idioma. Se hace mucho en nuestro idioma, pero no es el idioma preponderante de la ciencia hoy en día. Lo que pueden ver acá, si algún día se bajan este paper, es que básicamente las grandes redes de conocimiento se forman entre Estados Unidos y Europa, se forman en inglés. En América Latina se produce mucho, pero los lugares donde se cita mucho esa producción es producción que se hizo originalmente en inglés. Nosotros tenemos que afrontar dos problemas. Y el primero es llevar este texto al alumno brincando la barrera del idioma, y el otro es brincar nosotros hacia esos textos o traer esos textos a nosotros, brincando la barrera de nuestro idioma hacia el idioma inglés. Esto es un problema que intentamos brincar con este libro, pero no es absoluto. A partir de las referencias que hay acá, queda la tarea de seguir profundizando qué otros textos hay. Y esta tarea tiene que pasar o por traducir todo o por disponerse a entrarle a este cúmulo de conocimiento que está en un idioma que no es el propio. La siguiente, por favor. En función de eso, pues pasamos a los capítulos que nosotros planeamos para este libro, para que tuviera una secuencia didáctica que nos ayude a comprender cuál es la conversación que hoy existe alrededor del federalismo y la RIG. Llevamos tiempo hablando de federalismo, llevamos muchos años hablando de federalismo. La primera federación moderna, si lo queremos pensar así, sería los Estados Unidos, de 1776. Hace poco cumplió años. Si lo queremos pensar más a fondo, pensemos que Grecia quizá era un federalismo, ¿no? Un federalismo de muchas islas y penínsulas. O Suiza era un federalismo ya desde la Edad Media. Alemania se comporta como un federalismo igual durante la Edad Media, ¿no? Entonces, aún si lo pensamos solo en los federalismos modernos, ya llevamos casi 200 años de estar hablando de esto. ¿Pero qué es? No lo hemos definido. Fena y Schnabel nos dan una definición basada en la distribución formal de autoridad, es decir, que existan autoridades de política pública que ejerza cada orden y que esta distribución sea formal, esté constitucionalmente establecida, no se pueda sobrepasar y existe un órgano jurisdiccional que tenga la capacidad de discernir si se están o no violando los derechos de los órdenes de gobierno. Ese es básicamente lo que les ofrecemos en el primer capítulo. Es un capítulo cortito y lleva el federalismo un poco más allá de la descentralización de política pública, sino que pasa a la protección jurídica de esta distribución de autoridades. No solo me toca a mí cumplir cierta función, sino que si tú intervienes en mi capacidad de cumplirla, yo puedo ir con la corte. O si no me das la plata para que yo cumpla esa función, yo puedo ir con la corte y decirte, mira, tú me tienes que dar dinero para que yo cumpla esta función y no solo me haces daño a mí, sino que le haces daño a los habitantes de mi estado. Por lo tanto, estás incumpliendo. Siguiente. En el capítulo 2 tenemos una recolección más o menos histórica de la centralización. Es el caso de Canadá. Es un caso muy interesante para quien lo quiera abordar, sobre todo por las condiciones de binacionalidad que llegan a tener entre Quebec, Toronto y el resto de Canadá. La aborda André Lecours. André Lecours es un académico de la Universidad de Ottawa que se ha dedicado al estudio de los movimientos nacionalistas y separatistas. Muy interesante su obra. Y aquí se dedica a desgranar la historia del federalismo canadiense y de la descentralización entre 1867 y 2010. Fena nos dice en algún punto que el estudio del federalismo comparado termina por tratarse de las transferencias de autoridad y dinero. Entonces vamos a hablar de esas transferencias de autoridad y dinero. ¿Quién hace quién y quién paga? Este trabajo es parte de un trabajo comparativo mucho más amplio que estaba liderando Paolo Dardanelli hasta hace un tiempo y que ahora también abarca casos más interesantes para algunos serían como México, Pakistán, Nigeria, India, que son federaciones más parecidas a la nuestra. El siguiente, por favor. En el capítulo 3 pasamos al caso mexicano por parte del doctor Joel y su servidor. Es un diagnóstico al presente del federalismo mexicano, una federación que consideramos nosotros está atada por dos bandos.
es una federación que no se desarrolla como tal. México es un federalismo ahogado por una profunda dependencia fiscal vertical, es decir, los estados no producen la plata que necesitan para pagar las políticas públicas que quieren, entonces están obligados a aplicar las políticas públicas que les dicen que apliquen. Y las aplican en un modo, una talla para todos, one size fits all. Eso suele llevar a mal ajuste de políticas públicas a las diferentes necesidades de los estados, pero están obligados porque hay un solo pagador, el gobierno federal. Existe pobre responsabilidad fiscal de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales, uno les da la capacidad de que ejerzan capacidad de cobrar un impuesto y lo que hacen es llevarlo al fondo para ganar la elección siguiente. Pasó con, por ejemplo, la tenencia de los autos. Los gobernadores se dedicaron a borrar tenencias para ganar la siguiente elección y ahora ningún estado tiene el dinero que se produce de pagar tenencias. Aunque fuera poco, es dinero. Y existe poca ecualización fiscal horizontal, es decir, no existen transferencias de los estados ricos a los estados pobres, porque los estados ricos coercionan a la federación a que les dé una cantidad de dinero aceptable a su capacidad productiva. Por último, existe una firme disciplina partidista aún en el interior de la CONAGO. Esto suena bien, ¿no? Disciplina es algo que nos gusta. El problema es que cuando es demasiada disciplina partidista, existe un solo decisor político, que es el jefe central del partido, y este jefe central del partido lo que quiere es que le hagan caso. Como hay una sola persona dictando política pública y solo a una persona se le hace caso, existe poca creatividad federal para crear políticas públicas adaptadas a las necesidades de cada uno de los estados. Es decir, si existe una sola persona tomando decisiones desde la Ciudad de México, es poco probable que existan políticas públicas creativas para las necesidades de cada uno de los estados. Y una sola persona está intentando resolver un problema similar, pero con razones, motivos y condicionantes distintas en Campeche y La Paz, que son radicalmente distintas. Y bueno, esta firme disciplina partidista, tristemente nosotros diagnosticamos que se encuentra hasta en la CONAGO, es decir, hasta en un grupo de solo 32 personas, 32 gobernadores intentando coordinar, se ven claras tendencias de disciplina partidista y de poca interacción intergubernamental orientada al desarrollo de políticas públicas más o menos creativas. Siguiente, por favor. Después tenemos una caja de herramientas teórico-analíticas, es el capítulo del doctor Joel con el doctor Green, que se preguntan cómo podemos empezar a estudiar la RIG en el sistema federal mexicano. Nos da 8 enfoques político-institucionales, el rational choice, las teorías radicales, el catálogo es amplio, 2 enfoques de administración pública basados en cómo se administra lo público, 2 enfoques jurídicos constitucionales, como mencionaba el doctor, más basados en la ley y cómo la ley interviene en estos casos, y 6 enfoques analíticos, que es como para desgranar el funcionamiento de la política pública. Este es uno de los capítulos yo considero más centrales en el libro. El siguiente, por favor. Por último, tenemos un practicum, un ejercicio de estudio del federalismo, las salvaguardas federales como mecanismos para forzar el equilibrio federal, es decir, para que los lados puedan obligar a que funcione la federación como federación. Tengan en cuenta que la política es conflicto, entonces hay que forzar al de enfrente a que haga lo que uno quiere. Hay que forzar la negociación, hay que aplicar presión. Entonces tenemos relaciones intergubernamentales que implican conflictos sobre quién hace. Ay, ¿se pueden darle siguiente, por favor? ¿Quién paga? Y siguiente. ¿Y quién presume? Es decir, ¿quién se lleva el crédito de esta política pública? Tengan en cuenta que los diputados siempre presumen de política pública que quizás no pueden ellos decir que es propia, pero sí pueden decir que bajaron dinero, que movieron influencias, etc. Encontramos que México tiene fuertes cobardías federales y poca intención de usar salvaguardas por los motivos que expliqué. Argentina tiene partidos regionalizados que llevan un federalismo más activo, que termina por resolverse en internas. Y Brasil tiene un federalismo con municipios y poder judicial muy activo, menos cuando juega Lula, porque Lula es el gran repartidor de dinero del federalismo brasileño. Siguiente, por favor. Creo que eso sería todo, solamente esperar sus comentarios, espero que les interese el libro, la verdad es que es un trabajo que esperamos más que nada ayude a incentivar nuevas conversaciones sobre el federalismo desde América Latina y desde otros puntos que nos lleven a conclusiones distintas a las que nos han llevado 40 años de federalismo sobre las mismas 6 federaciones europeas. Queremos nueva información sobre nuestras federaciones. Es cuanto y muchas gracias. Agradecemos la presentación del libro Federalismo y Relaciones Intergubernamentales, una actualización para profundizar su estudio en México.
así como la valiosa intervención de sus autores, el doctor Joel Mendoza Ruiz y el doctor Joel Mendoza Gómez, que nos han compartido una obra de gran relevancia para el análisis del modelo federal en nuestro país y las complejas dinámicas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. A continuación, damos paso a nuestra segunda presentación editorial de esta jornada. Se trata del libro Sostenibilidad Multisectorial, el cual será presentado por el doctor Enoc Gutiérrez Payares, la doctora Liliana Antonia Mendoza González y la doctora Karina González Roldán. Bienvenidos. Hola, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Joel Mendoza Ruiz, a Joel Mendoza Gómez, al maestro, ¿verdad? Futuro doctor. Bien decía la frase, me gustó mucho la frase de que si los carniceros, los peluqueros y todos los demás ceden o se dedican, ¿verdad?, a lo mismo, ¿por qué no en la academia? ¿Por qué no dejar ese legado? La verdad es que es bastante bueno. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar el día de hoy, con todo el gusto del mundo, nos gusta presentar este libro, la doctora Liliana, la doctora Karina González Roldán y un servidor, que es el fruto del trabajo y del esfuerzo del año pasado, de todos los trabajos que se estuvieron llevando a cabo. Obviamente es un colectivo, es un compendio de diferentes trabajos, diferentes autores, 12 capítulos en total, cada uno de ellos compuesto por alrededor en promedio de 3 autores, es decir, hablamos de más o menos más de 30 autores que forman cada capítulo del libro y bueno, hacen esta aportación a la parte del Congreso, en la parte de sostenibilidad multisectorial. Y es que lo que podemos entender hoy es que la sostenibilidad es un pilar fundamental, no solamente los objetivos del desarrollo sostenible ni las agendas, sino que en un mundo más interconectado, más complejo, donde hay mayor complejidad no solamente en la parte política, en la parte educativa, en la parte económica, pues bueno, se hace esa realidad compleja y obviamente el cuidado y el bienestar de la sociedad tiene que ser preponderante en todo momento, tanto en organizaciones públicas como en organizaciones privadas. Y bueno, podemos ver una serie de enfoques que se están haciendo desde los diferentes esfuerzos, desde las empresas, desde las instituciones de educación superior, de educación básica, algunas otras instituciones gubernamentales, precisamente pues por este esfuerzo que nosotros estamos viendo en el tema de sostenibilidad, es decir, de estar cuidando en todo momento, de optimizar los recursos. Y bueno, hay que entender que en esta cultura es que si los recursos fueran infinitos, pues bueno, no habría mucho que administrarles, no habría mucho que gestionarles o incluso el término de la gobernanza. Desde que se constituyen los recursos de esta forma de carácter limitado, se habla en las diferentes disciplinas de poder administrarlos correctamente, de poder gestionarlos, de poder optimizarlos a lo mejor desde el punto de vista de la producción, del punto de vista tecnológico, del punto de vista técnico, hablamos de optimizar esos recursos y precisamente es porque ya no hay suficiencia de recursos, no solo naturales, sino en muchas otras vertientes que podemos estar viendo en los diferentes contextos en los cuales nos referimos. Y bueno, esa preservación de los recursos es importante porque finalmente ahí entra la adecuada administración y acciones pertinentes para no comprometer los recursos para las generaciones futuras. Hablaríamos de un egoísmo generacional, básicamente si hoy no tenemos conciencia de poder optimizar los recursos, de poder hacer las acciones y criterios pertinentes para no sacrificar aquellos recursos que le pueden pertenecer y que le pertenecen a las generaciones futuras que están por encima de nosotros. Entonces, en esa escena de sostenibilidad multisectorial, podemos entender que no solo desde las instituciones, no solo desde las trincheras de cada uno de ellos, hay que hacer un esfuerzo por mantener una cultura, por optimizar los recursos, por hacer una producción responsable, por hacer una producción sostenible. Y bueno, es la presencia precisamente de estos 12 capítulos desde diferentes vertientes de las cuales nos hablan precisamente de esa adecuación en la optimización de los recursos. Esa escena de sostenibilidad la vamos a ver en esferas como lo económico, lo social y lo ambiental, pero sin embargo vamos a ver que cada disciplina debe realizar sus esfuerzos, cada sector debe realizar sus esfuerzos por aportar nuevo conocimiento, prácticas, recursos, productos, bienes o servicios que tengan el compromiso de poder vincularse con el bienestar, en este caso de la parte ambiental, el bienestar del planeta y sobre todo de los seres humanos.
Y bueno, vamos ahí a ver esta parte del índice. Bueno, como les comentaba, 12 capítulos que vamos a poder estar viendo desde diferentes perspectivas, desde diferentes criterios que cada uno de nuestros compañeros que aportan en su capítulo muestran. El capítulo 1 se denomina Análisis de la política circular de Alemania, China y México. Y bueno, entendiendo ese concepto precisamente de la economía circular, que es ese reto, ese modelo económico que siempre va a buscar minimizar los desperdicios y maximizar por consecuencia los recursos, el uso de estar reciclando esos recursos para darle un mayor ciclo de vida y no estar pues desperdiciando, ¿verdad? En esa parte los recursos de una manera ineficiente, sino más bien optar por la reparación, por la reutilización, por el reciclaje, por la generación al final del día. Y bueno, es un modelo que se sustenta de regresión lineal ahí, múltiple, obviamente en el crecimiento de ello, mostrando los efectos en sus resultados de los efectos de la huella ecológica y las emisiones de dióxido de carbono, con la producción de vehículos eléctricos y bueno, sus esfuerzos por mantener precisamente mejores transportes que sean sostenibles. Vemos que en México, desde la conferencia magistral que el día de hoy nos dieron, pues no solamente está apostando por una ensambladora de carros eléctricos, sino ahora de autobuses eléctricos, y bueno, China y Alemania no son la excepción. Al final del día, México, al tener una importante relación comercial aún con los Estados Unidos, de llevar toda su logística prácticamente de los bienes y servicios que consumen, pues es importante poder optimizar dentro de esos eslabones de la cadena de suministro y cadena de distribución esos transportes, y lo estamos viendo. La emisión de gases contaminantes en México es un tema que debe de atenderse en todo momento, no solamente con los incentivos fiscales, sino precisamente con la aplicación de la parte tecnológica, de la parte de transportes, pues en este caso que puedan estar optimizando esa reducción de gases contaminantes. Bien, en el capítulo 2, pues bueno, es la cadena de valor de litio. Refiere a esa cadena que nosotros estamos viendo precisamente conectada con esta cuestión de la industria, del desarrollo de la industria eléctrica, no solamente la industria automotriz, la industria del transporte de servicio público, sino también pues cada dispositivo electrónico que nosotros vemos, cada computadora, cada celular que se produce, pues bueno, la eficiencia obviamente en las baterías con este material valioso que es el litio. México ha encontrado un área de oportunidad bastante importante para poderse vincular en esta parte tecnológica y de aportación, referida obviamente pues en una cadena de suministro, y utilizando esas energías limpias en la implementación de proyectos de electromovilidad, ¿no? Que es algo a lo que está apostando el gobierno, está apostando no solamente al litio, está apostando, lo mencionaban ahí, en tecnología de semiconductores y en desarrollo de este tipo de tecnologías. Y bueno, con el diseño de una cadena de valor cada vez más robusta, adecuada, integral, cuidando la emisión de gases contaminantes, volvemos al mismo, con eslabones pues que en todo momento otorguen rentabilidad y uso de tecnología pues efectiva, sumando siempre beneficios y preveniendo pues el uso de recursos naturales de manera responsable. Algo que debe de cuidar México en todo momento, pues es no solamente que somos ricos en cierto sentido, no los más ricos, pero sí tenemos esa cantidad de litio, y esa cadena de suministro pues debe de administrarse de una manera adecuada, una manera óptima. Y bueno, México, al empezar con ese tratamiento en el desarrollo de la industria automotriz, en los sectores, en la tecnología, debe de aprovechar la oportunidad y obviamente sentar esas bases. El capítulo 2, pues bueno, ahí nos deja este preámbulo. En el capítulo 3, pues bueno, los desafíos en todo momento, igual como la conferencia magistral, siempre la tecnología va a ser un desafío y un criterio que hoy va a estar integrado en todo momento como un elemento fundamental, significativo, sustentable, sostenible en la logística, y no solo en ella, sino lo podemos ver hoy en los sectores salud, en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de bienestar, en muchos otros en los cuales muestra su importancia pues de hacer uso de tecnologías sustentables, de hacer eficiente, no solamente inteligencia artificial, redes neuronales, aprendizaje profundo,
Machine Learning, hay Cloud Computing, es decir, toda esa tecnología, blockchain, por ejemplo, hoy que se está utilizando, y precisamente hoy los modelos cuánticos que se están utilizando con los primeros desarrollos, pues van a mostrar esa importancia de que la tecnología realmente está aportando ese fundamento sostenible para poderlo utilizar dentro de las empresas, dentro de los eslabones de la cadena de suministro, y pues con ello otorgar ese valor agregado que siempre las empresas están buscando. Y bueno, es una mejora, una oportunidad en el desarrollo e innovación de iniciativas gubernamentales. Como bien vemos, pues el país está impulsando y busca precisamente que ese desarrollo sostenible en México pueda crecer, pues no a pasos agigantados, pero pueda sentar esas bases. No se hace referencia a que se debe tener prioritariamente una cooperación estrecha entre los sectores público y privado, y con la promoción de políticas adecuadas con mecanismos de financiamiento pues accesibles. Es decir, se está valorando esa situación de que tiene que ser una red de cooperación, no solamente entre los sectores públicos y privados, sino también entre la sociedad para que pueda pues avanzar este desarrollo y podamos tener resultados favorables, no los mejores, pero sí los mínimos en camino de este desarrollo del que nosotros hablamos. En el capítulo 4, pues bueno, desarrollo urbano y servicios públicos municipales, también del doctor Joel Mendoza en este capítulo, pues habla de los problemas e intereses frente a la gobernanza sostenible, este término que nos ha venido a transformar aquellos que hemos aprendido del doctor, finalmente no solo de la administración, de la gestión, sino ahora de la gobernanza, referido en un principio fundamental sobre esa gobernanza en el desarrollo de servicios públicos en el contexto de los municipios en México, mostrando que las organizaciones deben ser disruptivas en cuanto a los pensamientos clásicos y optar por la participación ciudadana, lo que comentábamos, la parte de la cultura, la no privatización y los instrumentos de cooperación pues formativa desde un universo predeterminado, con la exploración de nuevas implementaciones novedosas y bueno, con la reinvención de comités ciudadanos. Hoy nos comentaban precisamente en la conferencia magistral que una de las importancias y de las aportaciones de los objetivos de desarrollo sostenible junto con las acciones que se deben de cumplir y que deben incentivar derivan precisamente de la importancia de la regionalización de los municipios, de la participación de la trinchera de cada municipio, pues por precisamente redactar informes de qué se está haciendo en esa materia. Pues la mayoría de esos objetivos de desarrollo sostenible principalmente impacta en cada uno de los municipios que tenemos en México. Simplemente, pues en el Estado de México, 125 municipios y bueno, no hablar del país que cada municipio en la aportación de cada uno de ellos como institución de carácter público es por demás fundamental y significativo que lo puedan estar realizando en ese término finalmente de ser disruptivos en lo que menos uno piense que pueda ser funcional o pueda llevar una acción benéfica, pues bueno, hay que intentarlo al final del día. En el capítulo número 5, en la economía geek, pues bueno, habla de la precariedad de los trabajadores y las tendencias del trabajo, vincula una relación, obviamente, de esta precariedad laboral y esa transformación de los paradigmas laborales, pues que estamos viendo en México, no solamente de salario mínimo, que veíamos que éramos uno de los más bajos y bueno, ahí la llevamos, no somos los más altos en América Latina, ¿verdad? Pero ese crecimiento y ese bienestar, obviamente, en esos paradigmas laborales, pues tiene que hacerse presente también como dentro de marcos regulatorios y desafíos legales, con esa perspectiva ante la incertidumbre, pues de un sector el cual trasciende como un fenómeno contemporáneo de estudio y relación sostenida en la sociedad. Es importante mencionar que México tiene una mano de obra y bueno, una mano de obra calificada. Ahora vemos que con todos los ambientes políticos, con todas las rumores de guerra y las guerras que hemos visto manifiestas a nivel internacional y junto con los Estados Unidos que dicta en algunas cuestiones el comportamiento de algunos fenómenos, pues precisamente ese fenómeno de estudio y esa relación sostenida de la sociedad, podemos ver que México es bien visto en mano de obra calificada en todo momento, ¿no? Lo estamos viendo con las políticas de Trump ahora y que vemos que sí somos fundamentales por la mano de obra especializada y bueno, lo que sabemos hacer como mano de obra calificada, como mexicanos hablando en específico. Ahí tenemos el capítulo 5, pues bueno, les invitamos a que puedan ahondar más en ello.
El capítulo 6, pues bueno, derecho humano a la ciudad sostenible, pues una posibilidad para Cuautitlán Izcalli, como les mencionaba, desde todas las perspectivas, desde la ambiental, desde la social, desde el marco jurídico, pues esta es la importancia del derecho colectivo a una ciudad a través de la importancia en todo momento, pues de los derechos humanos, ¿verdad? De las personas, analizando precisamente esa naturaleza del derecho humano a la ciudad desde un enfoque pues que sostenga al municipio de Cuautitlán Izcalli. Vemos un municipio creciente, un municipio estratégico, y que no solamente pues es convertido en un nodo logístico, sino en un nodo de referencia en la parte del centro donde se hacen transacciones comerciales, logísticas importantes y por consecuencia pues precisamente no solamente los temas comerciales y de las empresas deben ser de interés, sino también pues los marcos regulatorios y en ellos los derechos humanos juegan un papel fundamental, no solamente para el bienestar de la sociedad, sino es precisamente tener ese objetivo de desarrollo sostenible, de una ciudad sostenible, ¿no? De caminar en esa guía que nos dan los objetivos de esas acciones y esas metas, pues obviamente el derecho humano va a ser esa guía que debe ahondarse y debe tener una cultura para poder avanzar. En el capítulo 7, estrategias de prevención de violencia de género en las instituciones de educación superior, pues bueno, es una problemática fundamental la violencia de género, lo hemos visto. Cuautitlán Izcalli no tiene mucho tiempo que fue uno de los municipios o ha sido uno de los municipios más violentos en materia de violencia de género y pues bueno, en las instituciones de educación superior no es por de menos echar ese ojo a la prevención, ¿verdad? A la cultura jurídica con la finalidad de prevención y atención de este fenómeno, haciendo énfasis pues en la necesidad de la incorporación precisamente de esas políticas universitarias y marcos normativos. Como hoy lo estamos viendo en la universidad, pues bueno, están siendo reformados muchos de los estatutos en la legislación universitaria y es importante seguir haciendo esa parte de la cultura, seguir no quitando el dedo del renglón en esa cultura de equidad de género, en esa cultura de la no violencia de género, con no solamente acciones como eventos, como conferencias, como pláticas, sino también pues que eso esté impregnado en la parte de la legislación, no solamente de esta universidad, sino de todas las instituciones de educación superior que rodean a la región de Cuautitlán Izcalli. En el capítulo 8, finanzas públicas, bueno, crecimiento económico y desarrollo humano, nos habla de la referencia precisamente de, dame un segundo aquí, hacerlo más chico, el capítulo 8, crecimiento económico, como les mencionaba, también Cuautitlán Izcalli, pues habla del desarrollo sostenible a través de la relación de finanzas sanas, finanzas públicas y bueno, crecimiento económico en municipios y regiones cercanas al municipio de Cuautitlán Izcalli. Definitivamente pues hay clúster logísticos, clúster empresariales, rodeados de municipios hoy, municipios que tratan el tema de seguridad, desarrollo económico, principios obviamente que deben vigilar no solamente por el bienestar de ese desarrollo económico, sino también el bienestar de la sociedad. Y bueno, la mejora de condiciones, como les decía, de sus habitantes, acordes a los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy vemos pues que todo el mundo se queja de las lluvias, de los baches, de las carreteras, de la infraestructura, que se tiene que hacer énfasis. Precisamente pues esas finanzas públicas tienen que hacerse manifiesto en partes tangibles que los ciudadanos están demandando y que además no solamente demandan, sino son evidentes a las necesidades del bienestar de una sociedad. Y también lo hacen con un análisis estadístico de correlación y de regresión lineal múltiple. El capítulo 9, pues economía circular, ahora desde el enfoque de las empresas de logística verde, y bueno, ¿qué están haciendo el compromiso de las empresas por rescatar esos desechos derivados de los bienes o de los servicios finalmente que se están realizando, ¿no? Más en el nodo o en el clúster que nosotros estamos viendo en la parte de Cuautitlán Izcalli, con el propósito, pues bueno, de la reutilización, de reducir desechos, desperdicios que impacten no solamente el ambiente, sino el entorno empresarial, social, y esa logística verde, como es que ese término no se trabajaba en México, se conocía por los gringos, pero no se trabajaba en México. Y hoy con las empresas, finalmente en ese proceso de logística inversa, tenemos que dedicar tiempo sabiendo que eso optimiza los recursos, beneficia a las empresas y obviamente está teniendo un impacto en el aspecto ambiental de una manera significativa.
En el capítulo 10, uso del análisis de decisiones pues, para la determinación de tecnologías en el tratamiento de efluentes de la industria textil, de lo más complicado, pero de las estadísticas que se mencionan, que dentro de la industria que más contamina, pues una de ellas es la textil, ¿no? Con todos los colorantes, con todos los tintes, con toda la parte de la producción, de los efluentes que se están mencionando. Finalmente menciona la importancia de crear tecnologías. Una de las cosas que podemos entender es que desde el bienestar o desde de las sociedades y de las personas, pues dentro de lo que más se adquiere en bienes por parte de las personas es ropa, y dentro de lo que más se desperdicia es esta parte textil, ¿no? Es una de las industrias que más contamina y que no se termina de usar. Podemos tener una prenda de 2, 3 veces y la desechamos, y bueno, eso que va acumulando esa parte de la contaminación no solamente debe preocupar tanto en el uso, sino también en el proceso de manufactura que se hace desde este tipo de industrias. El modelo, el capítulo 11, pues un modelo educativo, ahí junto con el capítulo 12 voy a permitirlos hacer los diagnósticos básicos en conocimiento para la concientización, obviamente, de la problemática ambiental, de la eficiencia en recursos como la electromovilidad en el capítulo 12, las instituciones de educación básica, de educación superior, es algo en el que se tiene que ahondar, es algo de lo que tenemos que estar hablando, no solo en este espacio, sino en las aulas a donde nosotros estamos llevando esa concientización de las problemáticas ambientales. Todos los días tendríamos que hablar, todos los días tendríamos que dedicar un espacio finalmente a poder no solo concientizar, sino empezar a dar algunas solución o con algunas acciones disruptivas por parte de estudiantes, docentes, académicos y de toda una comunidad estudiantil y todos los actores que incluyen esa parte del acto educativo, desde la parte de la dimensión tecnológica, de la dimensión administrativa, de la dimensión de gestión y de la dimensión estudiantil. Deberíamos de no solamente tener conciencia, sino emprender esas acciones de qué conocimiento deberíamos de adquirir y deberíamos de poder aplicar para poder llevar a cabo esa concientización y comenzar a dar soluciones, pues desde la trinchera o desde el contexto donde se desenvuelven, en este caso, las instituciones, no solo de educación superior, sino las instituciones pues educativas. Es lo que tenemos a grandes rasgos. Si se dan cuenta, son diferentes perspectivas, diferentes formas de verlo. Cada una habla de las diferentes vertientes que hay, desde los diferentes criterios que se abordan, de las diferentes esferas y dimensiones. Y pues bueno, es un libro que habla precisamente del interés de esa cuestión multisectorial para la parte de la sostenibilidad. Ese libro también está disponible en línea. Lo tenemos, y bueno, ahora vamos a estar compartiendo y repartiendo algunos libros en físico en los siguientes días, y esperemos que sea de su agrado. También vamos a tenerlo en el repositorio institucional de la UAM para su lectura totalmente gratuita para todos y cada uno de ustedes. Pues les invitamos a leerlo. Este es el resultado de los trabajos, de las aportaciones de hace un año, de 2024, del primer Congreso Internacional de Estudios en la parte de sostenibilidad multisectorial, y los invitamos a seguir participando en eso. Pues es cuanto. Muchas gracias a todos, y yo quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Agradecemos al doctor Enoc Gutiérrez Pallares por esta presentación de su libro Sostenibilidad Multisectorial, y claro con las coautoras, la doctora Liliana Antonia Mendoza González y la doctora Karina González Roldán. Si no hay otro comentario o una pregunta, damos por concluida esta jornada de trabajo del día de hoy del Congreso, compartiéndoles, importantes eventos que va a haber el día de mañana, invitarlos a que continúen con la última jornada del segundo Congreso Internacional en Estudios de Sostenibilidad Multisectorial, en la que se llevará a cabo, pues actividades finales, las mesas de trabajo ya están establecidas en el programa, así como nuestra ceremonia de clausura del evento. Invitarlos a que estemos presentes y puntuales en nuestras mesas y en las demás actividades. Somos Estudios de Sostenibilidad Multisectorial. Muchas gracias por su atención y participación en este primer día de trabajo.
Gracias, doctora. No, gracias, doctora Lili. Muchas gracias. Gracias, doctor Joel. Gracias a su hijo también por la presentación. Joel Jr., muchas gracias. Gracias, doctora Lili, por esta Muchas jornada de trabajo. gracias, doctores. Que descansen hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.